Bueno, estuvimos hablando recién de empresarios y de perspectivas a partir del 23 de octubre o las elecciones generales de medio término. Mientras tanto, de inversiones, si se habla, una de ellas es lo que ha generado una polémica, como es la renovación de la concesión de la terminal de ómnibus. Está con nosotros la concejala Adriana Molina, por el oficialismo. ¿Por qué ha generado polémica? Es decir, ¿se publicitó, no se publicitó, se hizo entre gallos y medianoche, fue una licitación amañada? ¿Qué tal, Chuchi? Bien, bien, buenas noches, gracias por la invitación. Mira, la verdad que nosotros, y lo decimos casi como un titular, como hacen ustedes los periodistas, sorprendidos y preocupados. Ese sería el título después de lo que está sucediendo con las declaraciones de los concejales del PJ de la oposición. Decimos sorprendidos y preocupados porque nosotros entendemos que no hay ningún tipo de confusión, no debería existir. El 16 de junio del año 2016 nosotros aprobamos una ordenanza, que es la ordenanza 12.281, que fue aprobada por amplia mayoría. Hubo 2 concejales que se abstuvieron, Alejandro Bey y Juan Cesoni. El resto de los concejales todos lo aprobamos. Y fue una ordenanza que se trabajó durante varios meses en el Consejo, al punto tal que empezó siendo un mensaje del Ejecutivo y, como suele suceder en muchos casos, para lograr esa amplia mayoría tuvo modificaciones que fueron los aportes justamente de concejales de la oposición. Esta ordenanza tiene 3 puntos centrales. Una, la prórroga a quien es hoy la concesionaria, que es Netop, por 15 meses. El segundo punto, la necesidad de que se conforme una comisión integrada por miembros del Ejecutivo, por concejales, para elaborar el master plan de la terminal de ómnibus, porque en definitiva ese es el objeto, la refuncionalización de la terminal de ómnibus y también lo que decimos el entorno urbano. Y un tercer punto central, que está en el artículo 7 de esta ordenanza, donde claramente le exige al Ejecutivo que, tomando como base el master plan, elabore y convoque. Estas son las palabras que dice esta ordenanza: elaborar y convocar a una nueva licitación. 16 de junio del año 2016. Yo resalto además la palabra elaborar y convocar, porque así como a veces los legisladores, no solamente municipales, sino muchos, no sabemos ser tan claros, lamentablemente cuando sancionamos normas, en otras sí, y esta no hay ninguna duda que es así. Y además la comisión trabajó durante todo este tiempo, y además la expresión que está planteando la oposición en estos momentos, legislativamente digo, suspender o anular, bueno, no sé exactamente cuáles son los términos que utiliza esta licitación, lo está recién interponiendo para esta sesión, cuando además nosotros empezamos en agosto. Es decir, que sí, ellos todos sancionamos esta ordenanza, todos sabíamos que eran 15 meses, todos establecimos un plazo que tenía que ser entre julio y agosto. La verdad no sé cuál es los gallos y la medianoche, y además ustedes saben que la municipalidad tiene un proceso donde todos los pliegos están publicados y directamente se adquieren de ese modo. Es decir, que si alguno tenía alguna duda con respecto al pliego, estaba ahí. Bueno, ahí está el principal, o uno de los puntos principales. Lo que plantea la oposición es que el artículo 9 de la ley orgánica plantea que debían enviar, el Poder Ejecutivo debía enviar al Consejo el pliego licitatorio. Esto nosotros entendemos, y creo que lo entendemos jurídicamente bien, hubiese sido si no tuviese esta ordenanza, que es una ordenanza especial al efecto. La ordenanza, es una pregunta esta, ¿la ordenanza de alguna manera limita el artículo 9? Claro, porque es especial y al efecto. Ese es, digamos, no es solo una interpretación, digamos, mía en este caso, sino que en muchos otros casos, y en general se da de este modo. Si no tuviese esta ordenanza, que especialmente lo plantea, bueno, por supuesto no hay duda, pero en este caso, en general, además, si miramos o sea, que esta ordenanza lo que relevaba era de enviar el pliego licitatorio para que lo miren los concejales y lo debatan en sesión. Pero porque además, porque fue una ordenanza donde plantea el master plan.
como base, pero además si miramos los antecedentes de prácticamente todo este tipo de concesiones, en general siempre hay alguna ordenanza anterior que plantea las líneas fundamentales que luego el Ejecutivo va a seguir en un pliego. Nosotros la verdad no le encontramos desde el punto de vista jurídico. Yo en esto voy a tratar de ser respetuosa pero franca, vamos a que se entienda, porque además nunca es nada personal, sino que lo digo en términos políticos. Yo creo que esto es campaña política, sinceramente y francamente lo planteo de este modo. Creo que se está mirando demasiado octubre, creo que es un palo en la rueda la gestión del intendente, que plantea un marco un manto de sospecha, que plantea, uy, qué negocio hay, uy, la ilegalidad. La verdad, yo no encuentro argumentos jurídicos. Si son políticos, respeto las posiciones políticas, por eso digo, no quiero que se entienda que esto es personal, pero quiero ser franca en lo que creo. Hay dos ejes, ¿no? A ver si me parece que la renovación de la concesión sí o sí tenía que pasar, pues se fenece mañana, creo, ¿no? El 30 de septiembre. En un mes. Esa es la fecha de esta prórroga. O sea que sí o sí, punto más, punto menos, la licitación que puede llegar a ser de controvertida, ¿no? Que le dé algún puntito más de rentabilidad al eventual concesionario, cosa que no es seguro, no es 1+1. Me parece que el punto conflictivo está en lo otro, ¿no? ¿A quién le cabe la responsabilidad de, por ejemplo, refuncionalizar el Centro de Artes y Exposiciones del municipio, de facilitar el tránsito de personas y bienes hacia el puerto, que es una de las zonas estrellas? Eso, está bien. Es decir, y lo otro, hablando con la misma franqueza que usted hablaba, concejala, al principio trato de vos y después de usted, no hay ningún problema. Está esa sospecha de que esa refuncionalización del Masterplan recaiga sobre los ganadores de siempre, o por lo menos algunos célebres conocidos, ¿no? Que son los mismos que tuvieron la Plaza Alberdi. Está ese temor, por lo menos uno lo que quiere interpretar es eso. Pero está bien este planteo, porque eso sería el Masterplan, como bien decir, serían como dos puntos, ¿no? Es decir, por un lado, la concesión de la administración y la explotación de la terminal de ómnibus, y por el otro lado todos los proyectos relacionados con el entorno urbano, por ejemplo, la relación de la terminal de ómnibus con el puerto, o la ampliación de Hipólito Yrigoyen con Plaza España, inclusive, con peatonal, o la puesta en valor de Plaza España. Esto no tiene nada que ver con esta licitación. No tiene nada que ver. Bueno, la posición plantea dos cosas, eso que decíamos recién, pero también no tiene plantea... Nada que ver, todavía no están los llamados a licitación, todavía no están los proyectos. Es más, yo le pido a la oposición que haga proyectos y que los presente, que nos presenten proyectos de puesta en valor de Plaza España, que nos presenten proyectos teniendo en cuenta ya todo lo planteado en el Masterplan de cómo podemos conectarnos mejor con el puerto. Si todo eso no forma parte de esta licitación. ¿Y se respetó el plazo para presentar el Masterplan? Bueno, es otro ellos de los hablan, puntos claro, que se ellos critican. hablan, si no me equivoco, de 3-4 meses. Sí, de 10 meses. Claro, pero como que era de 10 meses y que hubo un y que atraso, se completó en 4. Claro, que hubo un retraso de 6. Bueno, no es cierto. Así de simple, digamos. Es absolutamente inexacta. Esta ordenanza nosotros la aprobamos el 16 de junio del 2016. Se promulgó entre el 11 y el 15 de julio de ese mismo año, con lo cual recién después de la promulgación empezamos a trabajar. Y todo es a partir, por supuesto, de la promulgación de la ordenanza, y el Masterplan ingresó el 3 o el 5 de agosto, si no me equivoco, porque además durante todo el mes de julio nosotros tuvimos de receso legislativo. Es decir, si contamos julio, hubo un mes de retraso. Si entendemos que julio el Consejo estuvo de receso legislativo y por eso recién se ingresó en agosto, no hubo ningún retraso. Así de simple. Gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias a ustedes como siempre. Ha sido un gusto. Gracias. En lo que viene serán las mismas preguntas, pero para Cesoni, ¿no? Para ver qué es lo que se plantea. A ver, uno no puede decir que sea Mayweather McGregor, no. Pero están calentando el ambiente para decir, no hay que perderse la próxima sesión. Y sí, está bien, está muy bien. Y el próximo bloque de Sin Ánimo de Polemizar. Exactamente. Gracias, Adriana. Gracias a ustedes. Establecemos aquí la segunda y última pausa. Ya está en el piso el concejal Juan Carlos Cesoni. Bueno, la voz de la oposición
a ver qué es lo que dicen ellos respecto de este tema.